Estoy muerta. Ay, cómo hay gente, mijo. Oye, si tú nunca vas a llegar a la capital, mira, mejor nos vamos. Mira, aguanta, mía. Que por tu culpa se nos fue la primera guarandinga. Y ahora tengo que llegar hoy, mañana o la semana que viene. No, que vaya, yo no puedo esperar tanto. Mira, que tengo un dolor aquí. ¿Qué te pasa, vieja? Ay. Respira, Ay. respira, vieja. Yo creo que me astillé una costilla. Respira. Viste que tú siempre estás en lo mismo. Tú siempre me haces lo mismo cuando no quieres complacerme. Ay, güirito, mijo, ¿qué será de segunda? La Matilda, Caramelo, la Boniato. Se te muere pategato. Vieja, Tinín Quintero se quedó cuidándolo. Son animales, mamucha. Comida no le va a faltar. Además, yo vendré cuando pueda visitarlo. Ay, pero no es lo mismo, mijo. Sí es lo mismo, vieja. No es lo mismo, Sí mijo. es lo mismo, vieja. Oye, que no es lo mismo, chico. No, la gente. Tú no sabes el sacrificio que estás haciendo. Tú vas a dejar la finca Zapatero, donde nos despierta el gallito Cuco todos los días al amanecer. Mamá, si el nieto de Espero le metió una pedrada al gallito Cuco, ya no puede ni cantar así. Ay, mijo, ¿cómo tú puedes olvidar las historias del conejo Montero, las caricias del gato Lolo, las maldades de Majaveguero? Ay, ¿tú te acuerdas, güerito? ¿Tú te acuerdas? Cuando nos encontramos al ratoncito Miguelito, ahí en la matica y la botica de Rocío. Ay, ¿tú te acuerdas qué frío? Mamá, suéltame. Ya yo estoy grande, ya yo crecí. ¿O usted quiere que me quede en la finca toda la vida con esa guanajería? Además, a mí me gusta otra cosa, vieja. Bueno, ¿y por qué tú no estudias veterinaria, No quiero. ¿O te haces montero? No me gusta. Mira que en la vaquería hace falta gente. Mamá, eso ya lo discutimos. Yo quiero ser titiritero, vieja. Titiritista. Titiritero. Titiritista. Quiero aprender a estudiar. En la finca no puedo hacer nada de eso. Además, hay que tener voluntad, vieja. Mira, ¿por qué no hacemos la historia del cangrejo volador? ¿Qué cangrejo volador? Yo no tengo aquí los títeres. Ah, yo los tengo ahí. Ay, mi vida, no me digas que tú trajiste los títeres que yo te hice. Sí, vieja, sí. Dale a la historia, dale, mami, a la historia. Dale. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Ay, quiero mucho, vieja. ¡Cuánto gusto! Hemos dado inicio con una escena de El Cangrejo Volador de Onelio Jorge Cardoso, con una versión de mi querido Michael Chávez. Quiero decirles que esto tiene 21 años, porque fue en el 2003 cuando él, junto a mi querida Xiomara Palacio, que en paz descanse, dirigió esta obra. Hizo esta versión de la obra de Onelio Jorge. Pero lo original es que tenía lengua de señas. Y de eso vamos a estar hablando hoy durante todo el programa. También tenemos entrevistas con actores, directores, etcétera, etcétera. Yo no puedo adelantar todo. Tendremos un programa bien movidito, estaremos aprendiendo muchísimo. En lo personal me encanta todo esto del idioma, también de la lengua de señas muchas veces. Y estaba comentando con una de las especialistas cuando he tenido la oportunidad de viajar y no domino el idioma, pues lo que hago es señas. Y así Sí, poder ¿verdad? lograr una comunicación. Es verdad, es que la seña siempre, esta cosa, no me importa, es con los hombros. Es verdad, no puede ser. Te quiero. Te quiero, sí, es verdad. Tú, Tú sabes yo. que yo quiero aprenderme, me estoy embullando, quiero aprender algo del lenguaje de señas. Pues hoy va a ser Pero ese yo quiero día. que me permitas saludar, porque tú eres un Adelante. hombre acelerado. Adelante. Y yo soy una mujer calmada, soy calmada. Hacemos buena ¿Tú mezcla crees, entonces. pero tú crees que yo soy calmada? Calma en el no. caos. No soy calmada. Yo quiero saludar a una... Es que me hace muy feliz cada vez que personas que no conozco me hablan maravillas del programa. Y en San Antonio de los Baños estaba en un restaurante y una trabajadora, María de la Cruz Díaz, me dijo, ese programa es lo mejor, es lo mejor. Ay, qué gusto. Digo, bueno, muchas gracias, María de la Cruz, y siga fiel a nuestro programa. Qué buen gusto, ¿eh? Ay, qué buen gusto, qué inmodesto eres. Muchas paradas, pero un solo destino. Bienestar. Bueno, y ahora nos vamos para mi lugar preferido, la calle. Vamos a ver los de a pie qué saben, qué piensan sobre el lengua de señas. No lenguaje, lengua de señas. Adelante.
¿Usted conoce el lenguaje de señas cubano? ¿El lenguaje de señas cubano? No. Conozco que existe porque estudié casualmente con 2 personas que eran sordomudos. Claro que sí. ¿Y dónde lo aprendió? Lo aprendí en mi Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. ¿Le gustaría aprenderlo si tuviera la oportunidad? Sí, sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, que yo creo que es importante manejar como se maneja otras lenguas, pues manejar el lenguaje de señas también, por supuesto. ¿Y cómo usted cree que importancia tenga para emplearlo con las personas sordas desde el punto de vista de las personas que no tienen esa discapacidad? Bueno, es muy importante ya que como es un lenguaje nos ayuda a comunicarnos con ellos y que ellos también puedan participar de nuestras conversaciones y no se sientan excluidos. Todos deberíamos o casi todos deberíamos de aprender a ese lenguaje de señas para cualquier cosa, una ayuda que les haga falta, un auxilio, tienes una vecina y es difícil a veces comunicarse con ellos. Pues que lo conozcan, la verdad es bastante divertido de aprender y las señas también son bastante divertidas para todo. Haría falta lugares donde se pudiera aprender esos lenguajes, ¿me entiendes? Para que pudiera ampliarse más el diapasón de ellos, porque de verdad que ellos los necesitan. Ellos necesitan que por lo menos nosotros los entendamos y los ayudemos, tanto para la sociedad que para ellos mismos, como tal, para su desarrollo, como tal. No, yo pienso que eso es, por decirle, una institución, una escuela, alguna organización del Estado o no gubernamental que promueva o que cree locales para eso. El que quiera, porque no es, el que quiera aprender, pues que tenga esa posibilidad. Por supuesto que sí, es muy válido que se extienda ese conocimiento en la población, en la sociedad. ¿Nos podría hacer alguna frasecita en lenguaje de señas a la cámara? Ay, mi amor. Como tal, lengua de señas cubana. Hoy estamos hablando de la importancia de aprender la lengua de señas como parte de la comunicación. Recuerde usted siempre la estructura básica de la comunicación. Está el emisor y también está el receptor. Y ahí hay un mensaje, también están los elementos de retroalimentación. Pero bueno, yo no soy especialista, pero sí lo es. Nilsa González Peñas, quien es psicóloga, coordinadora del proyecto Anima Señas. Bienvenida a La Ruta. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación a nombre mío y a nombre de todo el equipo con el que yo trabajo. Iba a empezar por una pregunta que tenía acá en el guión, pero no. Anima Señas, me llama muchísimo la atención esa terminología. Bueno, ¿qué significa Anima Señas? Tratamos incluso cuando empezamos a buscar cómo llamarle al proyecto, porque es un proyecto de accesibilidad audiovisual, porque yo soy parte de Animados ICAI, que el año próximo cumple 65 años como productora, y también, bueno, soy profesora de la Facultad de Psicología. Y teníamos que ponerle un nombre, porque decir proyecto de accesibilidad audiovisual y artística era muy largo, y buscando con estudiantes que se vinculan. Cada año nosotros recibimos estudiantes de psicología, pero también en este año pudimos tener la gran ventaja, suerte, de estudiantes de diseño industrial, de diseño de la información, de la comunicación, que es como se llama, de ciencias, de diseño de la comunicación visual, que empezamos a ver cómo podíamos diseñarle un logo y una identidad a ese proyecto, y buscando, que responda de cierta manera al animado que va a tener lengua de señas, y un primer camino de esa accesibilidad, que es la inclusión de un intérprete en nuestras obras audiovisuales. Y entonces, bueno, ahí surge Anima Señas como nombre de nuestro proyecto, que nos tiene desde hace 2 años corriendo y creando. Por ahí vamos. Desde el punto de vista de la psicología o en el campo de la psicología, ¿cuán importante es la lengua de señas para la comunicación? Es precisamente como tú estabas diciendo y estaban los entrevistados, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con personas con discapacidad auditiva si nosotros no conocemos su idioma? Es como cuando tú vas a un país donde no conoces para nada la lengua y tienes una problemática o tienes un interrogante y no te puedes hacerte entender ni comprender lo que los otros te están diciendo. Entonces, una comunidad que forma parte de nuestra nación, ¿cómo podemos nosotros romper las barreras comunicativas con personas con discapacidad auditiva, con personas sordas, si nosotros no conocemos su lengua, su identidad, su cultura? Y también desde el punto de vista profesional.
si una persona sorda llega a un servicio y no se conoce la lengua de señas, cuán difícil se hace la comunicación. O sea, debería ser algo cotidiano, al menos las básicas, pienso yo, ¿no? Y yo misma como psicóloga, es decir, son preguntas que en la medida que te vas metiendo en este universo hermoso de la cultura, de las personas sordas y de la lengua de señas, empiezas a interrogarte, bueno, ¿cómo es que yo no lo sé? ¿Cómo es que nosotros priorizamos el inglés y no la lengua de señas para poderme comunicar con personas con discapacidad auditiva? Y es que no saberlo, no conocerlo precisamente es un ruido. Exactamente. Es un ruido, es una barrera. Bueno, es que de hecho, en las obras, nosotros hace rato que veníamos bebiendo también de otros proyectos inclusivos, ya he mencionado en otros espacios, por ejemplo, el Tocando la Luz, que pone audiodescripción, es decir, determinadas descripciones o recursos en la obra para que las personas con discapacidad visual puedan entender qué es lo que está ocurriendo en una obra audiovisual. Y proyectos como La Convenita, que también ha tenido lindísimas experiencias con personas con discapacidad intelectual. Pero nosotros como productora audiovisual, que ya teníamos algunas intenciones, ¿cómo podemos hacer estable que nuestras obras sean accesibles? Es decir, Cuéntame más del proyecto. Bueno, empezamos por la lengua de señas y dijimos, bueno, vamos a empezar por un camino, ¿no? Porque además no teníamos ninguna experiencia, nosotros no sabemos lengua de señas, porque no estábamos formados. Y nosotros decíamos, bueno, tenemos dos caminos, o aprendemos y hacemos, o hacemos, buscamos asesoría y vamos aprendiendo en el camino, y bueno, decidimos ese camino. ¿Se aventuraron? Sí, nosotros todo el tiempo nos aventuramos, somos unos locos aventureros, pero bueno, me gusta así. Y entonces empezamos a insertar lengua de señas en nuestros animados. Ya tenemos más de 150 animados con lengua de señas, más los programas Fede TV, que es un programa que surgió el año pasado precisamente a partir de esta experiencia, donde pusimos un intérprete a la misma altura del actor, que en este caso es Michael Chávez, porque es parte de la alianza de Animaseñas, que después te voy a contar un poquito más. Y también tenemos todos los programas de la primera temporada de FTV, de la segunda, más los programas de La Peña, que forma parte de las cosas que estamos haciendo. Es decir, tenemos un número que nos parece muy interesante para 2 años, pero queremos mucho más porque tenemos un patrimonio de 65 años de nuestros animados clásicos. Obras de Tulio Raggi, de Juan Padrón, de Juan Ruiz, bueno, de tantas y tantos realizadores de nuestra productora que merecen ser también, tener esa inclusión, de manera que donde quiera que tú los muestres también con esa posibilidad para las personas con discapacidad. ¿Cuántos retos han afrontado en el proyecto? Me imagino que 1000. Muchísimo. Por ejemplo, el hecho mismo de poner un intérprete en una obra audiovisual, recuerda que es una obra plástica también. Entonces, la obra está pensada en sí misma, pero cuando tú pones un intérprete, estás poniendo algo que a lo mejor en un close-up puede crear un poco de ruido porque estás poniendo a un intérprete. Entonces, es sensibilizar a los realizadores que también, por supuesto, se han sentido totalmente conmovidos, motivados, por supuesto, por un proyecto de accesibilidad como este. Y también desde el punto de vista de la realización, porque, por ejemplo, poner también un intérprete como el Fede TV, que ojalá que esta segunda temporada pronto la podamos ver de nuevo en pantalla, la intérprete está a la misma altura. Entonces, el corte, por ejemplo, no puede ser en el mismo momento del actor porque la intérprete todavía está haciendo la seña, más la interacción de donde mira la cámara, es decir, cosas que a nosotros no teníamos esa experiencia en la realización audiovisual. Es decir, nosotros también, cómo vestir al intérprete. De hecho, una de las cosas del proyecto de Animaseñas es que nosotros nos basamos en la investigación. Es decir, una de las fuentes de inspiración es esa estancia de los estudiantes de psicología todos los años que hacen las prácticas en Animado ICAI y hacemos investigaciones y empezamos entonces a indagar, bueno, qué consumían desde el punto de vista de audiovisual, animados, videojuegos, las personas con discapacidad. Y entonces eso nos obliga a nosotros a mirarnos, por supuesto, a nuestras propias obras audiovisuales. Y entonces en estas mismas obras también nosotros empezamos a ir a fortalecer la relación con la Escuela Especial René Viches y empezamos a ir ahí a los niños con discapacidad auditiva, que son los que nos decían, mira, queremos que el intérprete Maciel, que es la que más tiempo lleva con nosotros, pero también se han incorporado intérpretes con discapacidad auditiva como parte del proyecto y asesorándonos también, exactamente. Y ellos nos dicen cómo quieren el intérprete, cómo quieren, si lo quieren recortado, si no lo quieren, si quieren el fondo, y nosotros también nos basamos en esos resultados para ir perfeccionando cada paso que nosotros hacemos. Incluso con Fede TV hemos ido allí y le hemos preguntado cómo quieres la ropa del intérprete, porque hay determinadas reglas dentro del mundo de la interpretación que nosotros de cierta manera, algunas las hemos variado porque es un programa dominical para niños y entonces también lo colegiamos con ellos. Es muy interesante ese proceso de nosotros totalmente de crecimiento.
Otro aspecto muy interesante es cómo se preparan ustedes o cómo tienen también la retroalimentación del público en el teatro. Me gustaría hablar de eso, todos los retos que supone una apuesta como esa. Bueno, hay dos alianzas, una alianza fundamental de nuestro proyecto Rima Señas, que como te decía, con el proyecto de Federico, del universo Federico, que viene del teatro, viene de la radio, es un personaje que ya tiene su público y que nosotros nos convertimos en una alianza que es totalmente motivadora y provocadora, donde nosotros tenemos un espacio de exhibición mensual, el tercer sábado de cada mes, donde se exhiben esos animados con lengua de señas. Todo lo que ocurre en escena tiene lengua de señas. Entonces, cualquier persona con discapacidad auditiva puede llegar y incorporarse al hecho artístico donde hay invitados, lo mismo hay música, teatro, juegos, muchos juegos, y puede disfrutar, entender todo lo que está ocurriendo como cualquier otra persona. Y la otra es en el programa Fede TV, donde, por supuesto, también tenemos ese recurso, digamos, de accesibilidad. Pues muchas gracias por haber llegado hasta Ruta 10. He aprendido muchísimo. Y gracias, lo espero. Yo puedo ser público también. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, muchas gracias. Usted no se mueva. Continuamos en Ruta 10. Y ahora vamos a hablar con mi querida mujer todoterreno, Idania Martínez Grandales, máster en ciencia, locutora, profesora, directora de programas, y además nos enseña a hablar correctamente y a escribir correctamente, cosa que está muy alarmante porque las faltas de ortografía dan pavor. Bienvenida, cuánto Qué bueno gusto. estar aquí, Mirita, qué bueno. Qué linda, estás de coral, ¿verdad? color coral. Y tú también estás bella, siempre. Escucha, hoy hablamos de lengua de señas y por cierto, la lengua de señas es muy expresiva. Se dice lengua, no lenguaje de señas. Es que son términos que están relacionados, pero no exactamente significan lo mismo. Lenguaje es un concepto mucho más general, es la envoltura material del pensamiento. Nos sirve para comunicarnos, para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y en el caso ya de lengua, es un término un poquitico más específico, es sistema de signos. Nosotros en lingüística decimos sistema de signos sonoros y articulados que caracterizan a una comunidad, que es lo mismo que idioma. Lengua saben. es idioma. Entonces lo importante es lengua de señas. Ahí sí. Y escucharon la explicación. Me imagino que hablando despacio, como si estuviéramos deletreando. Bueno, decías que es muy expresiva la lengua de señas, es verdad que sí, pero para contribuir en este caso hay que pronunciar adecuadamente y articular correctamente. Y se relaciona con la dicción. Claro, porque la articulación es el movimiento de los músculos de la cara para que se entienda lo que decimos. Y si usted no mueve los músculos de la cara cuando está hablando, las personas no le entienden y la dicción será ineficiente. La dicción en este caso es la pronunciación fiel de cada uno de los sonidos. O sea, una buena articulación incide en una adecuada dicción. Claro que sí, si yo hablo sin mover los músculos de la cara, usted no me va a Hay entender. personas que hablan así. No se les entiende Yo nada de conozco lo que una están que habla hablando. así con los dientes Y hay cerrados. que mover los músculos de la cara para que la pronunciación sea correcta, la dicción sea correcta. Así Pues, que hay una relación. Total. Si tienes un granito en la punta de la lengua, ya tu dicción no podrá No ser... puede ser igual. No, o en el labio porque no puedes mover los músculos adecuadamente. O sea, para hablar bien hay que pronunciar correctamente. ¿Qué tal si enseñamos algunos ejercicios de dicción y articulación? Hay unos cuantos. Mira, de articulación, mover la boca, la mandíbula, la lengua por toda la boca. A veces duele. ¿Cómo muevo la boca? Moverla, movimientos de la lengua por toda la boca. Duele, pero ayuda también a activar los músculos de la cara para que la pronunciación sea adecuada. Y hay otros. Están copiando, ¿eh? Otro ejercicio de dicción, Por ejemplo, el ápice de la lengua, que es la punta de la lengua, actúa mucho en la pronunciación. Vibrar la R. Hacer. Esa vibración ayuda a destrabar la lengua también. Cuando tengas dudas cómo pronunciar una palabra o dificultad para pronunciar una palabra, ¿tienes dificultad con Sí, alguna? con las palabras que están muy de moda, desilencia, disilencia, estas palabras muy largas, muy modernas. Ajá, la recomendación, las escribe
y tratas de decirla deletreando. La palabra deletreándola. Haciendo ¿Las bien, escribo varias veces? No, solo una. la escribe y trata de pronunciarla suavemente, deletreándola y de manera exagerada también. Y después vas aumentando la velocidad y la pones en contexto. Mira, la palabra circunscripción, que es tan difícil. Circunscripción. La pones en contexto, la rodeas de otras palabras y eso ayuda a que a una, en este caso, a establecer una relación. Un ejemplo, por favor. Circunscripción. Un ejemplo. De una palabra que te resulte difícil a ti. Esa que está muy de moda. La resiliencia en la circunscripción. Esa palabra me cuesta, ya estoy poniéndola en contexto. Esa palabra me cuesta mucho trabajo. Mira, también es importante marcar las zonas de articulación, los lugares donde entran en contacto los órganos articulatorios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, usted coge un texto y empieza a leerlo. A los muchachos en la casa también se les puede orientar estos ejercicios. Empiezan a leer el texto marcando bien los lugares y los contactos articulatorios y después se va aumentando la velocidad y eso contribuye con una buena dicción. Por ejemplo. Mira, hay la gente establece diferenciación entre la B larga y la B corta, la B y la V. Y ya en estos ejercicios estamos indicándole también a los niños que no deben hacer diferenciaciones. O sea, es igual. Ajá, ven, bilabial, aunque se escriba con V. Ajá. Pero se pronuncia bilabial. Se pronuncia igual. Igual que la Z no tiene una diferenciación con la S. Nuestra Z es linguoalveolar y por lo tanto se pronuncia nuestra Z es S. Como S. Y ya en estos ejercicios de dicción y articulación estamos marcando estas realizaciones. Yo le estaría haciendo más preguntas, pero no puede ser, el tiempo conspira. Yo te voy a dejar de tarea un trabalenguas que son buenísimos para la pronunciación. No lo leas ahora, pero son buenísimos para practicar la pronunciación. ¿Verdad? Sí. Y puedo empezar. Pamplinoso Pepe Peplo. Déjalo ahí. Una pepla pamplona. Ahí está bien. Una plepa. Ay, me trabé. Una plepa. Se te lengua la traba porque... De plomo llegó un papel. Sí, Pepe, Peplo. La pepla es pamplónica. Plepla. El papel llegó de plomo. Pepe, Plepo. Pamplinoso. Lo lograste bien, que está bien, Miriam. Buen ejercicio para la pronunciación. Ha sido un placer, muchas gracias. Continuamos con Ruta 10. Así es. Por favor, si me permiten 2 segundos, es que me he reído muchísimo. Y es verdad que... Vamos al acuse de recibo, momento para leer los comentarios de todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Inicio con Mayra Rosa Eduardo Suárez. Dice, es increíble este colectivo, siempre con tan buen acierto en sus contenidos. Un tema muy importante y que todos deberíamos conocer. Gracias, felicidades a todo el colectivo, lo propio para ti. Yaima Huerta. Me encanta el lenguaje de señas, te enamora. Se debería enseñar para la generalidad de las personas y así estaríamos en una sociedad más inclusiva. Saludos a todo el colectivo, también para ti. Tamara Simó, otra de las habituales de nuestro espacio, dice, muy importante aplicar el lenguaje de señas cubano en los espacios para la comunicación e información para que toda la comunidad sorda pueda ser partícipe de ellos. Ya se aplica en muchos espacios de la TV, no solamente en los informativos. Es muy bueno conocer cómo se enseña. Muchas felicidades y saludos también a todo el colectivo. Felicidades y saludos para ti. Esther Aria dice, buenos días, ruteros. Tema muy interesante para aprender el lenguaje de señas. La ruta está muy a tono. Excelentes temas. Los felicito. Gracias a todos ustedes por haberse comunicado con nosotros. Y sí, hoy estaremos hablando y seguimos conociendo acerca de la lengua de señas. Y ya ese es un primer conocimiento, un primer acierto, porque no se dice lenguaje de señas, sino lengua de señas. Pero bueno, para hablar de ese y otros temas, tenemos a nuestras siguientes invitadas y que le doy la bienvenida a la licenciada Eileen Coto, profesora e intérprete en lengua de señas cubanas. Bienvenida. También la bienvenida a Anaeli Betarte Gutiérrez, vicepresidenta de LANSOC Habana. Es un gusto, un placer. Muchas gracias. Hola. Entonces,
¿Estamos listos? ¿Estamos listas para comenzar la Sí, entrevista? cómo Vamos a comenzar con algo básico. ¿Qué es la lengua de señas? Bueno, muchas gracias por permitirnos la información. Y bueno, la lengua de señas es el idioma que usan las personas sordas para la comunicación. Es igual que el idioma de las personas oyentes. En el caso de nosotros que somos personas sordas, es nuestro idioma y nuestra forma de comunicarnos. Entonces, cuando nos vayamos a referir a lengua de señas, es un idioma de señas. Sí. Es el idioma que utilizan las personas sordas, igual que personas oyentes, ya sean intérpretes que trabajan con nosotros. En el español es un idioma al igual que el de nosotros, que es un idioma. Es un idioma Entonces, igual. me encantaría hablar en su idioma. Pero aún no aprendo. Bienvenido. No se preocupe que le podemos enseñar. Para eso estamos nosotros, personas capacitadas para poder enseñar la lengua de señas. ¿Cómo se compone la lengua de señas? Bueno, la lengua de señas tiene 4 componentes importantes: configuración, movimiento, orientación y locación. Estos 4 componentes conforman una seña, más la expresión corporal y expresión facial. Vamos a poner un ejemplo: mamá. La expresión facial y mamá. ¿Cuál es la configuración en este caso? Puño. Esta configuración se pone en la parte de abajo del mentón, donde el lugar en la parte de abajo del mentón, y el movimiento es de arriba hacia abajo. Entonces, esta es una seña que pudiéramos, que como ve, está referido a los 4 componentes. Un ejemplo: en la seña casa, esta es la B del dactilema, se ubican las 2 manos, es bimanual, en el lugar, en el medio del cuerpo, y cada mano se orienta en palma hacia adentro. Cada seña tiene sus formas correctas de ubicar estos 4 componentes. En el caso de que estos 4 componentes no sean ubicados correctamente, la seña no está dicha bien. Hay veces, un ejemplo, hay veces las personas oyentes no relacionan la expresión facial con la seña, y está incorrecto, porque si tiene un dolor, debe ser referido al dolor, a la intensidad del dolor, la que hagamos la seña en ese momento. Esta es la seña de dolor, es la seña de 15, pero en este caso si decimos es que nos duele, ya sea el estómago, ya sea la mano. Entonces no es solamente que yo haga así, sino es la seña con la configuración facial, lo que nos hace, la expresión facial, la intensidad de lo que estamos hoy en día. Igual que el movimiento, si yo digo la casa, es que la casa es chiquita, si yo digo una casa grande, es una casa grande. La expresión facial es muy importante para nosotros. Es como si fuera la dicción. Exacto. Es como la dicción, es un exacto, error. Exacto. Querer y trampa se me en el mismo lugar, pero en diferentes, la configuración facial marca mucho, igual que la lluvia y la lluvia fuerte. Esto es mucho vasco, pero lo que es una lluvia fuerte, cuando viene el ciclón, ejemplo, que hay un temporal, la lluvia, la intensidad lo da la fuerza de las manos. Ya que estamos hablando de errores en la comunicación, de errores en la lengua de señas, se me ocurre cómo es la lengua de señas en otros países. Existen, me imagino que otras terminologías, que otras señas, que otros gestos. Sí. En otros países existe una lengua de señas diferente. No son igual en cada país. Es muy cultural, la lengua de señas es muy cultural, pero nos podemos comunicar. Porque, por ejemplo, una persona que venga del extranjero, ya sea caribeño, nos podemos comunicar. Es lo mismo que pasa en el idioma. En el idioma oral, es lo mismo. Aun cuando cada persona respete su forma de señar. Porque una de las cosas es que las personas sordas no dicen, no, eso no se hace así. No, simplemente lo hacemos y lo asumimos. Aunque existe también el dactilema. Algo que tenemos, es un alfabeto, que en el caso de Cuba hay 2. Está el AMAC propio de las personas sordas naturales de Cuba y está el dactilema, que es el internacional. Por lo tanto, si hay una seña, por ejemplo, casa es de Cuba, y en Venezuela cuando viene una persona le dice, casa, ¿cómo tú la señas? Y ahí empieza la comunicación entre tanto una persona sorda, ya sea colombiano, venezolano.
Me gustaría saber alguna palabra que sea en lengua de señas internacional. Vamos, 3 palabras. Sí, puede ser. Un ejemplo, la seña que nos identifica, sordo. Esta seña es internacional, porque todas las personas, esta identidad también es otra seña internacional. Bueno, dentro de poco estamos en la legalización de la lengua de señas cubana y para nosotros es muy importante el conocimiento de que tengan todas las personas referentes a la lengua de señas, porque nosotros respetamos el español y bueno, igualmente necesitamos que respeten nuestro idioma. Y estamos luchando para que se haga legal y pensamos que dentro de poco ya lo logremos. Pues muy bien, y entonces me gustaría saber entonces qué pasos están dando, qué acciones para lograr ese objetivo. Ajá. Lo primero que hemos hecho es, en el mes de julio, hicimos un taller de verano donde todas las personas pueden participar. Y porque es importante que toda la población tenga conocimiento, aunque sea básico. Amigos, familiares, vecinos de personas sordas puedan aprender la lengua de señas, lo básico. Y están para eso los talleres de verano. Además, la asociación da cursos libres. Tiene 3 niveles, al cual también pueden asistir toda la población. En los organismos, ya sea el INDER, Salud, todos los organismos, igual que la población que lo quiera aprender, para que todos nos podamos comunicar de manera más fácil. Pues muy bien, les propongo entonces hacer una pausa ahora, porque seguimos en nuestro espacio. Y quiero decirles que también acá en televisión tenemos algunos vocablos, algunas palabras, algunas señas en lengua de señas. ¿Sabe una? Esta. Nos están dando el 0. Gracias, usted manténgase. Continuamos con Ruta 10. Ahora vamos a charlar con 2 personas de mis grandes afectos del mundo del teatro. Es que amo tanto el teatro a pesar de lo lejos que estoy de él hace muchos años. Me refiero a Ariel Bouza, actor y director del grupo de teatro Pálpito, y Michael Chávez, dramaturgo, actor, director. Son todoterrenos, son personas que amo, que quiero mucho. Aunque no nos vemos nunca, pero siento mucha admiración y mucho cariño por ustedes. Y nosotros sentimos Aquí tengo mucho amor por preguntas ti. para hacerle, porque este hombre es el creador del universo de Federico, algo tan amado por los niños de nuestro país. Y yo primero quiero que presentes a la actriz y al actor, que no les dije el nombre de ellos. Me parece algo muy injusto. Sí, en esta obra, que es escrita por Michael Chávez, con Ropa de Domingo, actúan, en este caso, siendo la madre, Alina Molina, y haciendo el niño, Guirito, que es el personaje, Gabriel Telle. Son actores de tu grupo de teatro, ¿verdad? Son actores, sí, son actores actores de tu grupo de teatro. que llevan años ya trabajando conmigo. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿por qué decides específicamente tomar el texto de Onelio Jorge Cardoso? Bueno, ¿Qué te motivó? Primero que todo, para ser coherente con el programa, buenos días. ¡Ay, qué lindo! A ver, ¿cómo es? Buenos días. Es como si estuviera saliendo el sol, ¿verdad? Buenos días. Y el cuento de Onelio Jorge Cardoso tiene mucho que ver también con esos deseos de realizar un sueño en la vida. Como cuando yo escribí la obra, era muy jovencito, tendría 19 años. Hace 21 años. Bueno, sí. Más, ¿no? Hace 21 años de la puesta. De la puesta, sí. Y realmente siempre me ha interesado llegar a diversos públicos con este espectáculo. Que Teatro Pálpito lo retome a estas alturas
y que dialogue con un público más extenso, que es las personas sordas o con discapacidad, que incluya a la intérprete de lengua de señas en el espectáculo, me parece algo extraordinario que incluso nos impone a nosotros como creadores redimensionar el discurso, aprender a desaprender, porque ahí Ariel tuvo que romper con la estructura del espectáculo, o sea, todo el diseño de movimiento. Los actores también tuvieron que aprender a dialogar con esa intérprete en el escenario. No es lo mismo el discurso televisivo al discurso teatral. Sabes que cuando estamos en una obra, todos los elementos dialogan. Y entonces, ¿cómo incluir a esa intérprete y que esa intérprete sea parte orgánica del espectáculo? Eso fue algo fabuloso, y dialogar directamente con el director fue también extraordinario. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue cómo los actores, cómo el director, cómo el equipo se asustaba porque no estaban preparados todavía para dialogar con la intérprete de lengua de señas, o sea, con dialogar con los públicos. Recuerdo que cuando fuimos a la escuela Vilches, que es la escuela de niños con discapacidad auditiva, ellos tenían mucho miedo porque realmente los niños no los escuchaban, pero los niños reaccionaron a la obra de punta a cabo con una intensidad, con una alegría. Y cuando salimos de la escuela yo les dije, realmente somos los oyentes a veces los que no estamos preparados para... Exacto. Y le tenemos miedo. Y entonces, si queremos una sociedad más inclusiva, creo que es tiempo de que tomemos, los oyentes también tomemos las herramientas. Y si las personas con discapacidad durante todo este tiempo han hecho un esfuerzo sobrehumano por integrarse, por comunicarse con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a aprender lengua de señas? ¿O por qué no vamos a diseñar espacios culturales que tengan una mirada hacia ellos también, que los integre? Por ejemplo, yo lo que quiero saber, esa idea surgió de ustedes, fue una propuesta que les hicieron. Bueno, eso me parece algo tan hermoso, surgió de las alianzas. Ya teníamos acá en el programa a Nilsa González con el proyecto Animaseñas, que tiene que ver también con el universo de Federico Maldemar desde los estudios de animación del ICAI, con Teatro Pálpito, porque la gran mayoría de mis obras siempre se han montado en Pálpito. Y esas alianzas por las que yo siempre he apostado nos dio la posibilidad de crear ese discurso para las personas con discapacidad auditiva. Y algo interesante, no es que en el teatro estemos fiscalizando cuántas personas oyentes o cuántos sordos vienen al teatro. No, esto es un espacio abierto para todos los públicos, donde tú vas, por ejemplo, a la Peña de Federico, vas y sabes que vas a tener un espacio para todo el mundo. Yo quiero que me digas... próximamente, ¿dónde podemos ver la puesta? Bueno, ahora vamos a Cienfuegos, vamos a tener una gira en Cienfuegos con esta obra. Sí, con esta y con otra más, que también es de autoría de Mike. Siempre montamos textos de Michael. Para adultos y para niños. Para adultos y para niños. Vamos a espectáculos en Cienfuegos, vamos a estar en Santiago de Cuba, vamos a estar en Santa Clara. Una buena gira. Sí, en estos tiempos es una gran gira. Sí, es casi... Hay muchas dificultades. Sí. Vamos a estar en varias provincias presentando los dos espectáculos. Para adultos. En realidad el espectáculo Ropa de Domingo es un espectáculo para toda la familia. Y yo estoy contentísimo con que Animaseñas nos ha invitado a realizar ¿Cuántos actores integran la obra? Somos 3. Yo actúo también, yo hago el padre. En este ¿tú caso también, el padre que llega al final. El hijo, la madre y tú. Y sí. Son 3. Sí, es un espectáculo que ha funcionado muy bien, un espectáculo que ha corrido con una excelente suerte. Con mucha suerte. Es un espectáculo que para toda la familia. Y ahora con la inclusión de lengua de señas, que para mí ha sido una experiencia extremadamente grande en todos los sentidos. Yo me siento que he crecido un poco como ser humano. Yo creo que crece todo el que trabaja. Es impresionante. Porque a mí me emociona, yo digo, ese ser humano que tú ves ahí, que piensas que no va a recibir nada y recibe todo. Yo siempre digo que el arte debe provocar renovados deseos de vivir. Sí. Y uno, la responsabilidad a la hora de hacer teatro es esa, es irse poniendo derroteros. Así que gracias a todo este colectivo descubriendo cosas. Por renovar siempre la esperanza. Eso es fundamental. Bueno, no podemos continuar hablando. Tenemos que ceder estos minutos. Continúa mi querido Carlos Vili. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Pues claro que sí, y llega el momento para el teatro. ¿Cómo diríamos entonces? Vamos a observar este fragmento de la obra de teatro. ¿Cómo sería? En lengua de señas. Vamos a ver la obra de teatro. Vamos a ver la obra de teatro.
Bueno, y qué bueno. Me gustaría verla, sí, claro que sí. Pues muy bien, lo vemos. Había una vez un cangrejito nuevo. ¡Hola! ¡Hola! Que estaba abriendo un hueco profundo en la tierra. Cuando, sin más ni más, vino una paloma torcaza a sacarle conversación. Bonito que te está quedando el pozo ese. No se trata de un pozo. Estoy haciendo mi casa. ¿Cómo? Ese oscuro agujero. ¿Tu casa? Pues sí, es mi casa. Ay, pero ¿cómo se entiende ese disparate, muchacho? Si puedes vivir en lo alto de un árbol. Ay, se olvida usted que está hablando con un crustáceo. Yo no soy una paloma, señora. Pero eso qué importa, si eres un crustáceo con voluntad. Un cangrejo con voluntad. ¿Sería eso posible? Ay, ¿a quién se le ocurre que un cangrejo pueda vivir como un pájaro más del monte? No se estará burlando usted de mí, ¿eh? Yo no me burlo de nadie. Digo que si puedes vivir en lo alto de un árbol, ¿por qué vas a pasarte la vida bajo tierra como una lombriz? Pero es que toda mi familia lo ha hecho siempre así. Pues la familia es la familia y sin familia no hay familia. Así que quédate con tu familia. Mamá, eso no es lo que dice la paloma. No, bueno, entonces no sé, se me habrá olvidado ese pedazo. Qué falta de memoria más grandota, vieja. Oye, déjate de gracia que va a pensar la gente que yo tengo memoria de mosquito. No se equivoque más, recuerde que las historias se cuentan tal cual son. Está bien. Pero es que toda mi familia lo ha hecho siempre así. Ya me imagino a toda tu familia. Por uno que empezó una vez, todos los demás han seguido haciendo siempre lo mismo. Pero es que ¿acaso en tu familia no hay aspiraciones? Bueno, hay cangrejos, aspiraciones de esas que yo sepa no. Pues tú serás el primero de los tuyos que viva en un árbol. ¡Ay, qué alto! Como yo, vivir en un árbol. Sí, en las ramas de un júcaro, sí. de un dagame, Sí. en el palo del monte que más te guste. ¡Un nido! Un nido fresco que lo mece el viento. De día cerca del sol, de noche de las estrellas. ¡Sí! ¡Un nido! ¡Un nido, mamá! ¡Sí! Señora paloma, sí. Así. ¡Un nido! Óigame, qué bien. Vamos a juntarnos todos, por favor. Y entonces, ¿Cómo nos vamos? Apretadito, pero relajado.